Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a comenzar con la clase que es un poco larga. En caso que veamos que no completemos toda la clase, lo haremos en la segunda etapa, el lunes. Si no, y ya les digo cómo seguiríamos. Si seguimos con arritmias el lunes, o vemos otro tema que era enfermedad tromboembólica, enfermedad vascular periférica. Bien, vamos a comenzar con la clase. Ya son las y 20. Bueno, No, por las dudas le aviso que recién nos dicen que es el link, nos habíamos mandado el link de jueves y es este el que nos habían visto el lunes, entonces quizás varios que intenten entrar ahora. perfecto. Esperamos un ratito entonces y si no, tranqui, dividimos la clase, no sean problema. ¿Sí? Así podemos ver todo el tema. Fíjense, esperamos un ratito entonces.
Bueno, ¿cómo están, chicos? Vamos a comenzar con el tema de hoy, que son arritmias cardíacas. Vamos a ver inicialmente algo de lo que es referente a la electrofisiología, es decir, el estudio de la actividad eléctrica en la parte del corazón. Ustedes saben que nosotros contamos con células que tienen la particularidad de generar despolarización espontánea. Eso se las conoce con el nombre de células marcapasos y se extienden en todo el miocardio. La capacidad de generar este estímulo de despolarizar en forma espontánea, y esto va a depender de una pendiente de despolarización que no tienen las células habitualmente musculares comunes, sino que las destinadas al sistema de conducción se caracterizan por tener una pendiente que genera la despolarización automática de las mismas. La pendiente, mientras más pronunciada sea, más frecuencia va a condicionar en la generación espontánea del estímulo, ¿sí? Es decir, que las que más pendiente pronunciada tienen son las células que corresponden al nodo sinusal. Y después, en sentido decremental, un segundo, ahí estoy mostrando. Bien, disculpen, estas pendientes de despolarización, dijimos en sentido descendente, van a tener una menor pendiente, es decir, la pendiente más pronunciada es a nivel de las células del nodo sinusal, que tiene la capacidad de generar un estímulo entre 60 y 100 por minuto, y posteriormente siguen las células que corresponden al nodo auriculoventricular, que tiene una capacidad de despolarizar en forma espontánea entre 45 y 60, y por último las células que corresponden al As-Purkinje, que generalmente la frecuencia de polarización es entre 25 y 40 aproximadamente, ¿sí? de estímulos por minuto, en caso de que el marcapasos que está por encima de ellos no genere despolarización. Eso lo vamos a ver cuando veamos bloqueos auriculoventriculares. Bien, esta sería la diferencia entre los dos potenciales de acción, ¿sí? Los de la célula muscular cardíaca no tiene una pendiente que es totalmente isoeléctrica hasta que se genera el cambio a través del ingreso de iones, generan la despolarización, mientras que las que tienen la capacidad de actuar como marcapasos tienen esta pendiente que al llegar a un punto de umbral se genera en forma automática la despolarización, ¿sí? En las células marcapasos, bueno, eso sería la diferencia un poco para reflotar eso, es decir, que tiene la capacidad de generarse esta pequeña pendiente donde se va a generar el ingreso de calcio y va a condicionar, por lo tanto, la despolarización de la célula. Mientras que en las células musculares lo hace a través de la apertura de los canales de sodio. ¿Cómo vamos a registrar nosotros la actividad eléctrica del corazón? Lo vamos a hacer a través de un dispositivo, un aparato que se llama electrocardiógrafo. Y vamos a obtener un registro que se llama electrocardiograma. El electrocardiograma justamente es eso, el registro de la actividad eléctrica cardíaca. Para eso contamos con derivaciones. Esto lo vimos cuando vimos de enfermedad coronaria, porque las derivaciones me dan información con respecto a determinadas áreas del corazón. Entonces siempre es importante tenerlas presentes, ¿sí? Las derivaciones de un electrocardiograma estándar en total son 12. Hay 6 derivaciones que corresponden a los miembros y 6 derivaciones que corresponden a las precordiales. Las derivaciones de los miembros a su vez se dividen en 3 unipolares
y 3 bipolares. Las unipolares o monopolares que corresponden a los miembros son ABR, ABL y ABF, que están en el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Mientras que las derivaciones bipolares de los miembros son las obtenidas por diferencia de potencial entre las derivaciones unipolares. Entonces tenemos D1, que es la diferencia de polaridad entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, es decir, entre ABL y ABR. D2, que es la diferencia de polaridad entre ABR y ABF, y D3, que es la diferencia de polaridad entre ABL y ABF, ¿sí? Eso nos permite orientar el corazón en un cierto plano, es decir, a través de la determinación de las derivaciones bipolares y monopolares de los miembros, nosotros podemos definir también el eje eléctrico del corazón, ¿sí? En el plano horizontal tenemos a su vez las derivaciones precordiales, que son unipolares también. Dijimos que las derivaciones son de B1 a B6. B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho y B2 en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo. B4 se coloca en el quinto espacio intercostal sobre la línea media clavicular y B3 se coloca entre B2 y B4. B5 en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y B6, quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Nosotros tenemos que aprender, cuando veamos arritmias, es por lo menos definir a lo que hace a un electrocardiograma normal. El electrocardiograma normal consta de una inscripción, que es la onda P, el QRS y la onda T. Todo electrocardiograma, es decir, nosotros deberíamos definir lo que hace a la normalidad del mismo. El electrocardiograma tiene, dijimos, distintas ondas. La primera onda positiva que tiene corresponde a la onda P. La onda P es una onda que mide aproximadamente entre 100 hasta 100 milisegundos, ¿sí? Y está constituida a su vez internamente por dos ondas P, sería la despolarización de la aurícula derecha y la despolarización de la aurícula izquierda. Esas dos ondas generan una única onda, que es la onda P, ¿sí? Esa onda P debe preceder siempre al QRS. Si la onda P precede siempre al QRS, está en un intervalo que es hasta 200 milisegundos y es positiva en D2 y en ABF, ¿sí? Esa onda, ese paciente estaría en ritmo sinusal, ¿no? A continuación sigue un segmento que es el PQ o PR, que es lo que separa la onda P del QRS. Normalmente este espacio de tiempo que se da entre la onda P y el QRS debe ser generalmente mayor, digamos, desde que inicia la onda P hasta que inicia el QRS, no puede ser menor de 120 milisegundos, conteniendo aún la onda P, ¿sí? Conteniendo la onda P, el PR no debe ser, o el PQ no debe ser inferior a 120 milisegundos. Si es inferior a 20 milisegundos, una de las alternativas es que estemos en presencia de un síndrome de preexcitación, ¿sí? Si aparte el paciente tiene la característica de tener en la inscripción de su QRS una onda delta, podríamos estar en presencia de un síndrome de preexcitación, un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eso después también lo vamos a ver. Bien. A continuación del intervalo PR o PQ sigue el QRS. El QRS tiene una onda negativa, una primera onda negativa que se llama onda Q, y después a continuación tiene una onda positiva que se llama R. Esto es por convención. La primera onda
positiva se llama R. La primera onda negativa que sigue a una onda R se llama S. Entonces tenemos que la onda Q es una depresión negativa, que la R es positiva y la S es la primera onda negativa que sigue a un QRS. Es importante tener presente, bueno, en primer lugar la duración del QRS. El QRS normalmente dura unos 80 milisegundos. Eso equivale a 2 cuadraditos pequeños en el electrocardiograma. El QRS puede extenderse hasta 100 milisegundos. Y es muy importante tener presentes ciertas características que ya lo vamos a ver posteriormente. Si el QRS dura más de 120 milisegundos, es decir, más de 3 cuadraditos, ese paciente es portador de un bloqueo completo de rama. Eso puede ser de rama izquierda o de rama derecha. Eso obviamente después vamos a hacer el análisis, cómo se ve uno y cómo se ve otro. Acá en el electrocardiograma es muy importante que ustedes tengan presente este punto que yo estoy marcando acá con la flecha. ¿Lo ven? Que es la unión de el QRS con el segmento ST. ¿Sí? Este punto de unión entre el QRS y el segmento ST se llama punto J, o punto de unión. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque en ese punto yo voy a contar 2 cuadraditos pequeñitos, esos serían 0,08 milisegundos, 0,08 segundos o bien 8 milisegundos, y allí voy a analizar si el segmento ST está con supradesnivel del ST o infradesnivel del ST. A los 0,08 segundos del punto J, que es el punto de unión del QRS con el ST. Eso vamos a poner en relevancia ese punto y esa valoración del ST cuando estemos en presencia de pacientes en los cuales sospechemos cardiopatía isquémica. Eso lo vimos cuando vimos síndromes coronarios, pero lo vamos a repasar también acá. A continuación del segmento ST, el segmento ST tiene por característica ser isoeléctrico en relación la onda T, al espacio que separa la onda T con la onda P, ¿sí? Es decir, ese punto de equilibrio tiene que tener, y eso es seguido por una onda T. La onda T generalmente tiene una rampa ascendente que es menos pronunciada y una rampa descendente que cae abruptamente, ¿sí? Esa asimetría es característica de la onda T. Y posteriormente de la onda T puede existir una onda U, ¿sí? Que no tiene mayor impacto e importancia clínica. ¿Estamos? Entonces tenemos una onda P seguida de un PR, ese PR, posteriormente tenemos el registro del complejo QRS, el punto J, el segmento ST y la onda T y la onda U. ¿Estamos? Bueno, nosotros ahí vimos lo que era el sistema de conducción normal, vimos cómo obtenemos el registro eléctrico del corazón, cómo son las derivaciones y cómo es la inscripción inicial de un complejo con onda P, QRS y onda T. Bien. Cuando hay trastornos en la conducción eléctrica, ya sea en aumento de la frecuencia o en disminución de la frecuencia, esas alteraciones en la conducción eléctrica pueden generar distintas alteraciones que comprometan en forma hemodinámica a la actividad cardíaca, ¿sí? Ustedes recuerden que el ritmo sinusal normal, el paciente mantiene frecuencias cardíacas a través de estímulos generados por el nodo sinusal con frecuencias de 60 a 100 por minuto. Si estamos por debajo de esa frecuencia cardíaca, estamos en presencia de una bradiarritmia. Si estamos por encima de esa frecuencia cardíaca, que serían 100 latidos por minuto, estamos en presencia de una taquicardia, ¿sí? Tenemos bradicardias y taquicardias. ¿Pueden existir arritmias que tengan una frecuencia dentro de la esperada? Sí, que estén entre 60 y 100, sí. Ya lo vamos a ver después qué características tienen.
Entonces, dijimos, como paso importante, como objetivo importante de la clase, es que ustedes sepan reconocer cuando nosotros estamos en presencia de un electrocardiograma normal. Dijimos, inicialmente tenemos que definir el ritmo del paciente. Cuando vemos un electro, lo definimos con el ritmo inicialmente, y el ritmo es sinusal o definimos que no es sinusal. Si el ritmo es sinusal, debe tener una onda P. Esa onda P debe ser seguida por un intervalo PR que debe ser constante y normal, ¿sí? Hasta de 120 a 200 milisegundos, dijimos su duración. Y deben tener, esas ondas P deben tener la característica de ser positivas en D1, en D2 y en D3, en ABF, perdón, en D1, en D2 y en ABF. Y generalmente siempre es negativa en ABR. Bien. ¿Cómo podemos clasificar las arritmias? Yo tenía un profe que decía, bueno, en general con respecto a la terapéutica, decía, las taquicardias se tratan con amigadrona y las bradicardias con marcapasos. ¿Sí? Eso, digamos, su interpretación rápida de lo que hacen las arritmias. En realidad las arritmias las podemos dividir en dos grandes grupos, como decíamos recién, las bradiarritmias y las taquiarritmias. Las bradiarritmias hacen referencia a problemas básicamente vinculados a nivel del nodo sinoauricular o sinusal y a nivel del nodo auriculoventricular. Las taquiarritmias pueden corresponder a arritmias originadas tanto en las aurículas como en los ventrículos. ¿Por qué se genera arritmia? Bueno, hay distintas alternativas para generar la arritmia. Una es, dijimos, el automatismo, es decir, que otras células generan despolarizaciones espontáneas a una frecuencia distinta del nodo sinusal y muchas veces toman el comando de la actividad eléctrica del corazón. O ese mecanismo puede perpetuarse por un sistema de reentrada, donde hay una conducción lenta, ¿sí? Y un bloqueo unidireccional, es que se genera un circuito repetitivo que se llama reentrada. Eso es bastante común, por ejemplo, en las arritmias sostenidas, como puede ser, por ejemplo, una taquicardia paroxística supraventricular. Es decir, donde haya dos vías que generen una vía de conducción lenta y una vía de conducción rápida, donde generen este mecanismo de reentrada y que se perpetúe la arritmia. ¿Sí? Como mecanismos generales como de causa de arritmia tenemos entonces los trastornos en la conducción de los impulsos, sería el fenómeno de reentrada, y trastornos del automatismo, es decir, que haya células que tengan la posibilidad de despolarizar automáticamente a una frecuencia mayor de lo que hace el nodo sinusal y con eso aparece la arritmia. O bien pueden combinarse ambas situaciones. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con las arritmias. Vamos a ver las arritmias puntualmente, vamos a hablar algo del tratamiento, pero básicamente vamos a ver el electro, cómo se ve cada uno de ellos y ustedes van a poder participar. Bien. Las bradiarritmias, dijimos, la frecuencia cardíaca normal, el paciente tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Si el paciente tiene por debajo de 60 latidos por minuto su frecuencia cardíaca, y el ritmo es sinusal, ¿sí? Cada QRS es precedido por una onda P y una onda P es positiva en D1, D2 y ABF. Ese paciente lo que tiene es una bradicardia sinusal, ¿sí? Es decir, una disminución de su ritmo normal por debajo de un valor esperado como normal que es de 60. ¿Sí? Es decir, yo tengo el paciente, tiene onda P positiva en D2, seguida de un QRS con un PR estable, pero la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto. Ese paciente es portador de una bradicardia sinusal. Puedo también tener enfermedades del nodo sinusal y bloqueos sinoauriculares, ¿sí? Donde el nodo pierde la capacidad de actuar como marcapasos espontáneo, ¿sí? Pierde la capacidad de polarizarse de forma espontánea y no hay actividad del nodo sinusal o sinoauricular. Y por último tenemos los bloqueos auriculoventriculares. Estos, normalmente el nodo auriculoventricular actúa a modo
de un sitio de pasaje, ¿sí? Como si fuese una estación de peaje, yo le digo habitualmente. Entonces viene el estímulo a través del nodo sinusal, generado por el nodo sinusal, pasa por las fibras internodales, llega el complejo QRS, llega al nodo auriculoventricular, perdón, y genera la despolarización del His-Purkinje. Es el sistema de conducción normal. Pero en el caso de los bloqueos auriculoventriculares, el estímulo generado por el nodo sinusal llega al nodo auriculoventricular y por alguna determinada razón no puede progresar. En ese caso, tengo una actividad sinusal, pero tengo o un enlentecimiento a nivel del nodo sinusal o una ausencia directamente de la conducción sinoauricular. En ese caso, quien va a tomar el comando de la frecuencia cardíaca de ese paciente va a ser el nodo auriculoventricular, que dijimos lo hacía a frecuencias menores que el nodo sinusal, porque justamente no tiene mecanismo de inhibición que esté mediado por el nodo sinusal. ¿Está claro? Entonces, dentro de los bloqueos auriculoventriculares podemos tener un retraso, dijimos, en la conducción. Eso sería un bloqueo auriculoventricular de primer grado, donde solamente el diagnóstico lo hago porque el intervalo QR dura más de 200 milisegundos, ¿sí? Podemos tener bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, donde tengo la onda seguida del intervalo PR y el QRS, pero eso pueden pasar dos situaciones. Que el intervalo PR se vaya prolongando latido a latido hasta que una de las ondas P no es conducida y se retoma el ciclo nuevamente. Eso se llama bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1, o con fenómeno de Benkebach, que es el acortamiento de los RR en cada latido, ¿sí? Y eso generalmente tiene una prolongación del intervalo PR a cada latido con un acortamiento de los RR. Ese es el fenómeno de Benkebach. Y hasta que hay cierta fatiga a nivel del nodo auriculoventricular y termina condicionándose el bloqueo de segundo grado MOVITS 1. Por otra parte, tenemos el bloqueo de segundo grado MOVITS 2, donde el paciente tiene un PR que puede estar normal o puede estar prolongado, pero que es fijo y en un determinado momento no tiene conducción, ¿sí? Tengo la onda P, que no es seguida de ningún QRS, y después retoma el ciclo nuevamente con el ciclo cardíaco normal, con la onda P, el PR y el QRS. ¿Estamos? Y por último tenemos el bloque. Ese bloqueo, dijimos, de grado 2 sería el MOVITS 2, donde yo tengo un bloqueo, digamos, no esperado, paroxístico, sin que me avise, como el bloqueo MOVITS 1, que hay una prolongación repetitiva del PR hasta que aparece el bloqueo. En este caso, el bloqueo es inmediato, o sea, una onda P no es conducida y después se reinicia el ciclo de conducción normal. Esos pacientes tienen más chances de ir a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo, ¿sí? Porque en el MOVITS 1 hay como un fenómeno de agotamiento paulatino, ¿sí? Del sistema eléctrico de conducción hasta que se bloquea. Pero una vez que recupera esa fatiga, vuelve a reiniciar el ciclo. Mientras que en el MOVITS 2 no hay ningún mecanismo que me avise de esa fatiga al nodo auriculoventricular y se genera directamente un bloqueo auriculoventricular, una ausencia de QRS, ¿sí? Generando ese bloqueo inesperado. Ese paciente tiene más chances de ir a un bloqueo auriculoventricular completo. Y por último tenemos justamente el bloqueo de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo, donde ningún estímulo proveniente del nodo sinusal es conducido a los ventrículos. Es decir, hay un bloqueo, una limitación completa del pasaje eléctrico a través del nodo auriculoventricular. ¿Estamos? Ya podemos mover con electro a esto para que lo puedan entender.
¿Está claro? Sí, profe. Bien. Las causas de este tipo de bradicardias, de las bradicardias en total, ¿sí? Pueden ser que el paciente tenga, tenga una disautonomía, tenga una hipertonía vagal, en ese caso entrarían dentro de las autonómicas, así que el paciente tienda a estar en bradicardia, ¿sí? Una bradicardia sinusal de causa fisiológica. Pueden ser de causa farmacológica, hay determinados medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, los beta bloqueantes, los antagonistas cálcicos, como diltiazem, los antiarrítmicos, como amidarona, entonces tienden a generar una bradicardia sinusal, pero en este caso mediada por fármacos. El hipotiroidismo, la apnea del sueño, la hipotermia, y uno muy importante es la hipertensión endocraniana, que siempre se caracteriza por hipertensión arterial y bradicardia sinusal. Eso es por un mecanismo reflejo mediado por el aumento de la presión intracraneana. Eso es por dar causas intrínsecas, es decir, enfermedades propiamente del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular, cardiopatías congénitas o iatrogénicas, por ejemplo, en las cirugías de reemplazos valvulares aórticos, al retirar la valva sigmoidea aórtica y fijar una prótesis, a veces puede involucrarse el nodo auriculoventricular y generar un bloqueo AB completo, de segundo grado, ¿sí? Que pueda ser, que es mediado, digamos, por la acción del médico, digamos, ¿sí? Por eso iatrogénico. Bien. Como toda enfermedad, ya van a tener manifestaciones que vamos a encontrar a través de signos y síntomas. Puede ser, dijimos, también una bradicardia, por ejemplo, sinusal, de causa fisiológica, por ejemplo, en un paciente entrenado, deportista, la tendencia es que el paciente tenga bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca por ese mecanismo de adaptación dado por el ejercicio, ¿sí? Muchas veces estos pacientes pueden estar asintomáticos, ¿sí? O de hecho, pacientes que nosotros tratamos con antihipertensivos, por ejemplo, con beta bloqueantes, muchas veces tienen frecuencia cardíaca por debajo de 60 y están totalmente asintomáticos. Pueden tener inestabilidad en la marcha, mareos, decaimiento, pueden tener fatiga, síncopes, ¿sí? Incluso el bloqueo auriculoventricular completo, muchas veces el síntoma característico es el síncope con la restitución ad íntegro una vez que cede el bloqueo, ¿sí? Y con respecto al diagnóstico va a ser muy importante, bueno, el examen físico, la anamnesia, el examen físico donde vamos a encontrar, vamos a poder palpar y ver cómo está el pulso del paciente, la auscultación, ver si los latidos están arrítmicos o no, y obviamente que el diagnóstico de aproximación inicial va a ser el electrocardiograma, ¿sí? Obviamente que puedo complementar, dependiendo del tipo de arritmia que padezca el paciente, con un ecocardiograma con Doppler, obviamente un Holter cardíaco. El Holter cardíaco de 24 o de 48 horas es un registro también, al igual que el electrocardiograma, pero este registro tiene la particularidad de extenderse por 24 o 48 horas y nos permite obtener informaciones mayores con respecto al componente arrítmico de nuestro paciente, ¿sí? Y por último, el estudio electrofisiológico, que es el que yo le hacía referencia anteriormente. El estudio electrofisiológico es un estudio exclusivo de las arritmias cardíacas, ¿sí? Bien. Vamos acá entonces a los ejemplos para que quede un poco más claro. La bradicardia sinusal, ¿sí? La frecuencia cardíaca de nuestro paciente. ¿Cómo obtenemos la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma? ¿Sí? Bueno, acá están un poco borrosas las imágenes, pero en realidad, a ver, ustedes se dividen 1500 dividido el número de cuadraditos pequeños que separan 2 RR, van a obtener la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si dividen 1500, divido la cantidad de cuadrados pequeñitos que separan 2 RR. Bien.
Cuando esa frecuencia, si acá nosotros contábamos, a ver, vemos que este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 40 por minuto, pero tiene ondas P, esas ondas P siguen al QRS y la onda T es positiva con una pendiente negativa, ¿sí?, de la onda T. Esto sería un ritmo sinusal normal, pero en este caso, al tener una frecuencia menor de 60, estamos en presencia de una bradicardia sinusal. Acá, en el siguiente electro tenemos una onda P seguida de un QRS, una onda P seguida de un QRS y no vemos P, ¿sí? Y después retoma la actividad normal. Es decir, el nodo sinusal en este electrocardiograma fracasó. No generó estímulo, y si no generó estímulo eléctrico, no hay un reflejo de ese estímulo eléctrico en el electrocardiograma, ¿sí? No hay onda P. Bien. Y por último tenemos el bloqueo sinoauricular, ¿sí? Que también esto tiene la particularidad de generarse una ausencia de una onda P y retoma posteriormente el ritmo sinusal normal del paciente. Bien. Con respecto a los bloqueos auriculoventriculares, que son un poco más complejos, ¿sí?, de comprender, dijimos, el paciente acá en este electrocardiograma está en ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque tiene onda P, esa onda P es seguida de un QRS, la onda P es positiva en D2, todos los electrocardiogramas acá la gran mayoría son de D2, tiene una onda P que es seguida de un QRS, ¿sí? Y eso tiene un PR que es exactamente igual en todos los latidos, en todos los latidos, todos los estímulos eléctricos generados. Pero acá lo que yo veo es que la duración de este tiempo que hay entre la onda P y el inicio del QRS, que se llama PR, dura más de 200 milisegundos, es decir, tiene más de 5 cuadraditos. Ustedes recuerden que un cuadradito pequeñito del electrocardiograma tiene 0,04 segundos. Acá tenemos cerca de 320 milisegundos, ¿sí?, de prolongación. La inscripción y el examen van a ser normales, pero esa prolongación del PR es lo que hace el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos solamente con el electrocardiograma. Bien. En la segunda diapositiva tenemos el bloqueo de segundo grado y en la tercera diapositiva también el de segundo grado. Y en la tercera también. En estas tres tenemos bloqueo de segundo grado. ¿Qué pueden ser? MOVITS 1. ¿Qué dijimos del MOVITS 1? El MOVITS 1 tiene una onda P que seguida un QRS. ¿Lo ven? Esa onda P tiene una prolongación del PR. Esa prolongación se hace mayor, ¿sí?, previo al siguiente latido, hasta que en un latido la onda P ya no tiene conducción sinoauricular, ¿sí? No hay QRS. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces tenemos la onda P que está más cerquita del QRS, se va alejando y ya se aleja tanto que ya no hay despolarización. Y después retoma el inicio del ciclo nuevamente. ¿Lo ven? Bien. El bloqueo AB segundo grado, puedo tener una B de primer grado, ¿sí?, o no, pero una onda P al azar no es conducible. ¿Sí? Retoma nuevamente la fatiga, toma el comando de vuelta, el corazón, P, QRS, P, QRS, P, QRS. ¿Lo ven? Es decir, una onda P al azar no es conducida, lo cual habla de la labilidad del nodo auriculoventricular, a diferencia del MOVITS 1, donde hay una prolongación repetitiva del PR hasta que hay un bloqueo, pero nuevamente al generarse recuperación de la actividad del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, retoma la conducción, ¿sí? En cambio, al azar genera una ausencia de conducción, ¿sí? Ese paciente tiene mayor riesgo a ir a un bloqueo auriculoventricular completo. Y acá tenemos un bloqueo de segundo grado avanzado, ¿sí? ¿Por qué no digo que un bloqueo auricular completo? Porque acá veo que hay ondas P
Es decir, esta onda P es conducida, pero yo tengo más de una onda P que no tiene complejo QRS, hasta que retoma nuevamente la conducción y nuevamente una onda P no es conducida, no se genera el QRS como inscripción de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Pero, y los complejos son angostos, ¿bien? Es un signo llamativo, por eso hablamos de aurículo ventricular de segundo grado avanzado. Y por último tenemos el bloqueo AB de tercer grado. En este caso ya el nodo sinusal tiene las despolarizaciones, acá vemos las ondas P, ¿lo ven ahí? Hay una onda P, 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 acá en el ST. Es decir, hay una disociación completa entre la actividad auricular y la actividad ventricular, que en este caso la actividad ventricular ya se genera con una inscripción de un QRS ancho. ¿Y eso a qué obedece? A que el His-Purkinje es quien está tomando el comando eléctrico del corazón. Y dijimos que tenemos frecuencias entre 25 y 40 y daban obviamente una imagen de bloqueo de rama por la generación de la actividad a nivel ventricular, ¿sí? Entonces tenemos que los ventrículos van a una frecuencia y las aurículas van a otra frecuencia, ¿sí? Esa falta de continuidad en la conducción desde el nodo sinusal, nodo auriculoventricular y ventrículos es lo que condiciona esto que se llama bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿sí? Bien. ¿Cómo haríamos el tratamiento entonces? ¿Sí? Dijimos, este profe que tenía decía bradicardias extremas, marcapasos, taquicardias extremas, amiodarona. Bueno, acá lo resumíamos, ¿sí? Bradicardia, marcapasos. Pero bueno, tenemos otras alternativas. Si el paciente obviamente lo tenemos que evaluar si estamos en presencia de una bradicardia que sea sintomática o bien de un bloqueo auriculoventricular, ¿sí? Si el paciente tiene una tensión arterial menos de 90, si la frecuencia cardíaca es menos de 40, tiene arritmia ventricular y tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si tiene esos signos adversos, administramos atropina. Si con la atropina revierten esos signos adversos, ¿sí? Vemos, se pueden agregar algunas drogas vasoactivas o inotrópicas, o más bien cronotrópicas, que me generen, si puedo recuperar algo de la actividad eléctrica. Si la actividad eléctrica no la puedo recuperar porque la actividad no fue satisfactoria lo que yo lograba, tengo que colocar un marcapasos. Si el paciente no tiene estos síntomas adversos, el paciente, o si los tiene, responde satisfactoriamente a la administración de la atropina, ¿sí? Y el paciente no tiene riesgo de asistolia, que el riesgo de asistolia estaría presente si el paciente tuvo una asistolia reciente, si tiene un bloqueo AB móvil 2, si tiene un AB completo con QRS ancho, o si tiene pausas de más de 3 segundos en el electrocardiograma en el Holter. Si no tiene nada de eso, solamente observación, ¿sí? Bien. ¿Cuándo indicamos un marcapasos? Bueno, el marcapasos lo vamos a indicar, bueno, vamos a ver acá un segundito. Acá dijimos, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, no responde a la administración de atropina o a otros fármacos, tenemos la necesidad de colocar un marcapasos. Los marcapasos tenemos dos posibilidades. O colocamos un marcapasos ya definitivo, o bien podemos colocar un marcapasos transitorio, que es con un dispositivo externo. Esos marcapasos transitorios se colocan por vía endoluminal, se cateteriza generalmente la vena subclavia y a través de la vena subclavia se llega hasta las cavidades derechas del corazón y ahí se posiciona el catéter, con lo cual se lo estimula con un dispositivo externo que se llama marcapasos o generador de marcapasos para uso transitorio, ¿sí? O bien puedo colocar un generador, hacer un implante definitivo con los catéteres correspondientes. Bien, ¿cuándo indicamos entonces un marcapasos? Cuando el paciente tiene un bloqueo AB de segundo grado móvil 2 o un bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo que esté sintomático, ¿sí? Un paciente con bloqueo AB
de segundo grado MOIC 2 o bloqueo auriculoventricular completo después de una semana de operado de una cirugía cardíaca. En ese caso ya la posibilidad de recuperación de la actividad del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular son menores, ¿sí? Que el paciente tenga un síndrome de taquicardia bradicardia, es decir, hay pacientes que tienen ritmos acelerados a nivel cardíaco y alternan con ritmos de baja frecuencia. En ese caso, cuando tengo arritmias de alta frecuencia y arritmias de baja frecuencia coexistiendo, para poder tratar las arritmias de alta frecuencia, coloco un marcapasos para evitar la bradicardia extrema como complicación del tratamiento de la taquicardia. Eso se llama síndromes de bradicardia taquicardia, ¿sí? Los bloqueos AB congénitos siempre los tenemos que evaluar, generalmente si persisten después del primer mes de vida también, y la enfermedad del nodo sinusal con bradicardia sintomática. ¿Cómo sería un marcapasos? Bueno, un marcapasos sería un dispositivo, en este caso un definitivo. Este dispositivo en particular tiene un solo, ¿sí? Este dispositivo tiene un solo catéter, porque es un dispositivo de marcapasos unicameral o ventricular. Disculpa, Flores, Claudio, ¿puedes apagar el micrófono? Bien. Bien, tengan cuidado ahí con los micrófonos, chicos. Bien. Acá les mostraba el marcapasos. Este es un dispositivo, un generador, ¿sí? Que está conectado a un cable. Esto obviamente se coloca por debajo de la piel, se ingresa por vía subclavia y llega hasta las cavidades derechas, el ventrículo derecho. Normalmente pueden existir de distintos tipos. Ahora son unicamerales, bicamerales o tricamerales. En este caso los bicamerales van hacia... el unicameral, la única indicación que tiene es en los pacientes con fibrilación auricular crónica y de baja respuesta. Entonces, para mejorar la frecuencia, se coloca este dispositivo. Pero si no, se colocan bicamerales para preservar la conducción auriculoventricular. Se coloca un catéter en la aurícula derecha y un catéter en el ventrículo derecho. Y los que tienen 3 catéteres generalmente son los resincronizadores cardíacos, que tienen un catéter auricular, un catéter ventricular, el ventricular derecho, y un catéter que a través del seno venoso lo posicionamos en la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? Bien. Eso sería con las bradiarritmias. Con las taquiarritmias tenemos... Las taquiarritmias las podemos dividir en 2 grandes grupos. Las taquiarritmias supraventriculares y las taquiarritmias ventriculares. Las taquiarritmias supraventriculares, es decir, son las taquiarritmias generadas a nivel de las aurículas, ¿sí? Las principales son 3. La fibrilación auricular, el flutter auricular y la taquicardia paroxística supraventricular. Esta puede ser por reentrada o por vía accesoria, como Parkinson-White, como hicimos mención anteriormente. Tengo otras arritmias, que es la taquicardia auricular unión multifocal y el ritmo de la unión auriculoventricular acelerado. Esas serían las taquiarritmias supraventriculares. Las taquiarritmias ventriculares tendríamos la taquicardia ventricular, sostenida y no sostenida, y la fibrilación ventricular. Bien, esto es para que ustedes, recordemos el que hablamos recién. Tenemos nosotros el nodo sinusal o sinoauricular, el nodo auriculoventricular. Por haces internodales se llega hacia el nodo auriculoventricular, y por último, siguiendo a His-Purkinje, tenemos la división de las ramas izquierdas en un 2, se divide a su vez una anterior y una posterior, y la rama derecha, con lo cual se difunde toda la actividad eléctrica hacia todo el miocardio. Puedo tener focos ectópicos, entonces acá voy a graficar, puedo tener focos ectópicos tanto en la aurícula izquierda
como en la aurícula derecha, que generen extra estímulos y condicionen la aparición de arritmias en el paciente. Sí. Bueno, las taquiarritmias, dijimos, las podemos clasificar en supraventriculares, vamos a comenzar con ellas. ¿Sí? Dentro de estas también podríamos incluir a la taquicardia sinusal, a la que hicimos referencia anteriormente. Las taquicardias a nivel de las auriculares, dijimos, las más comunes son la fibrilación auricular, el flutter o aleteo auricular, la taquicardia auricular unio multifocal y el ritmo acelerado de la unión, que lo tendríamos a nivel de la unión auriculoventricular. ¿Qué causas pueden generar la aparición de taquiarritmias? Generalmente pueden ser situaciones fisiológicas o patológicas, como por ejemplo tener fiebre, los estados adrenérgicos, ¿sí? Ante una amenaza inminente generamos una gran descarga de catecolaminas, sistemas de reentrada, vías accesorias y obviamente el aumento del automatismo que puede darse por estas descargas adrenérgicas. Los síntomas más comunes son las palpitaciones. Es raro que el paciente presente, puede presentar signos de insuficiencia cardíaca, si tiene una taquiarritmia, por ejemplo, la fibrilación auricular de muy alta respuesta ventricular, pueden presentarse con síntomas neurológicos, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico, embolígeno, a causa de una fibrilación auricular, por ejemplo. O sea, no debutar con la arritmia, o sea, no reconocer el paciente la arritmia, pero sí aparecer con una complicación, como puede ser un evento tromboembólico. El diagnóstico lo hacemos con la anamnesis, el examen físico y el electrocardiograma, obviamente que es fundamental. También podemos recurrir al ecocardiograma para definir la actividad, el componente estructural cardíaco, un Holter y el estudio electrofisiológico. ¿Cuándo vamos a hacer un estudio electrofisiológico? Bueno, ahora ya lo vamos a ver con más detalle. Bien. Vamos a comenzar así por cada arritmia en particular, como hicimos recién con las bradicardias. Bien, ¿vamos bien, chicos? Sí, profe. Bien. La taquicardia sinusal. O sea, tengo onda P, la onda P seguida de un QRS. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia nada más? Que la frecuencia cardíaca está por encima de 100. ¿Sí? Acá tengo onda P, todas las flechitas rojas marcan una onda P. La onda P es positiva en D2, sí a un QRS, el PR es fijo o estable, ¿sí? Pero la frecuencia cardíaca es más de 100. ¿De cuánto es la frecuencia cardíaca de este paciente? A ver, ¿quién lo puede calcular? Cada cuadrado grande que separa cada cuadrado grande de este incluye 5 pequeñitos. ¿Sí? Más o menos está en 150, ¿no? Un poquito menos. Sí, más o menos 150. Estaría, ¿sí? Más o menos acá en 140 latidos. Por ahí estaría entre 130 y 140. Dijimos, para obtener la frecuencia cardíaca, para hacer 150, el QRS debería estar justo acá. Dijimos 1500 dividido el número de cuadraditos pequeños que separan 2RR, nos da la frecuencia cardíaca. Si estuviese justo acá, 1500 dividido 10, que son los cuadraditos pequeñitos, nos daría 150 de frecuencia. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Todos entendieron eso? Sí, Doc. Sí, profe. Perfecto. Si nosotros tenemos, o sea, esta taquicardia sinusal puede deberse a una situación fisiológica, por ejemplo, están por rendir un examen. Están haciendo actividad física. Puede obedecer a una situación patológica, por ejemplo, hacen una hipotensión arterial y obviamente van a generar una taquicardia sinusal refleja. Pueden estar con fiebre, pueden estar asustados, ¿sí? Estar con una infección grave. O sea, cualquier entidad puede generar un aumento de nuestra frecuencia cardíaca normal
y dar la taquicardia sinusal. ¿Cómo lo vamos a tratar? Y va a depender de la causa. Si el paciente, por ejemplo, está muy taquicárdico porque está muy anémico, debe corregir la anemia. Si está muy taquicárdico o está con fiebre, debe darle un antitérmico. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, si un paciente está séptico y está con una frecuencia cardíaca como parte de su fallo multiorgánico, deberé tratar la sepsis. ¿Se entiende? Bien. La taquicardia auricular multifocal o taquicardia auricular caótica son ritmos que nosotros llamamos habitualmente prefibrilatorios. ¿Eso qué obedece? Eso obedece que hay múltiples focos ectópicos a nivel auricular generando la despolarización de las aurículas. ¿Sí? Cuando esos focos son múltiples, ¿sí? Se genera una fibrilación auricular. Acá tenemos una P, acá tenemos otra P, acá tenemos otra P. ¿Sí? Entonces hay distintos focos que están tomando la actividad del nodo sinusal y dando este ritmo que puede ser muchas veces irregular, porque obviamente dependiendo de la cercanía del estímulo del foco ectópico con el nodo auriculoventricular, puede ser más próximo o más lejano, y de eso va a depender digamos, el intervalo de tiempo que se va a dar hasta que aparezca el QRS. Si el foco ectópico está muy cerquita del nodo auriculoventricular, va a generar una rápida despolarización y diseminación del impulso y va a dar un latido más precoz. ¿Se entiende? Por eso se lo llama ritmo auricular o taquicardia auricular caótica. ¿Sí? Bien. ¿Qué diferencia tiene con la fibrilación auricular o con el flutter auricular? ¿Sí? Bien. Que estas puedo individualizar correctamente las ondas P. Son distintas, pero están. En cambio, en el flutter, este electro se ve clarita, en forma clara. Las ondas de flutter tienen estas ondas en serrucho que se llaman, ¿sí? Que son las ondas F de flutter, que tienen la particularidad de estar a 300 por minuto. Si ustedes ven acá tiene el inicio de una onda de flutter y acá tienen otra. Hay un cuadrado grande solo que separa cada onda, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, entonces la frecuencia de esas ondas de flutter, ¿a cuánto está? A 300, 1500, ¿sí? Dividido 5 es 300, ¿sí? O bien 300 dividido el número de cuadrados grandes que separan las ondas, me da la frecuencia cardíaca. Si yo divido 300, divido 1, que es el cuadrado grande, que contiene 5 pequeñitos, me da 300. Esa es la frecuencia de las ondas de flutter, 300 por minuto. Generalmente el flutter puede tener una conducción 2-1, 3-1, 4-1 o variable. ¿Qué significa eso? Que la conducción a nivel del nodo auriculoventricular no va a ser 1-1, sino el paciente estaría a 300 de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Va a ser una conducción que puede ser fija. Por ejemplo, el paciente conduce 3-1. Tengo 3 ondas de flutter y la tercera onda es solo conducida. La frecuencia ventricular de ese paciente va a estar en 100. Ahora, si el paciente tiene un flutter 2-1, va a estar en 150. Si tiene una conducción 4-1, va a estar en 75. Y si tiene una conducción 6-1, me va a dar 50. ¿Sí? ¿Estamos? Todas las frecuencias del flutter van a ser siempre submúltiplos de 300. 150, 100, 75, 60, 50. ¿Está claro? Todas, entonces, si yo tengo una arritmia cardíaca con una frecuencia cardíaca fija a 150 por minuto, si yo logro individualizar las ondas de flutter, ese paciente tiene un flutter auricular conducción 2-1. ¿Se entiende? En este caso, el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 300, 150, 100, 75, 60. Ese tiene una conducción 5-1. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende.
¿Cómo diferencio yo una taquicardia auricular caótica de un flutter auricular o de una fibrilación auricular? El ritmo auricular caótico tiene una frecuencia que puede ser un poco irregular, pero tiene ondas P siempre antes de cada QRS. Mientras que la fibrilación auricular es totalmente irregular y no tengo ondas P. ¿Lo ven? Sí, profe. Generalmente la fibrilación auricular es la arritmia totalmente irregular. Es la arritmia irregularmente irregular. ¿Sí? O sea, la característica de la fibrilación auricular es la irregularidad. A veces cuando están con una frecuencia cardíaca muy acelerada, puede adquirir cierta regularidad. Ahora, ¿cómo hacemos para el diagnóstico? Lo que hacemos es un D2 largo para ver el ritmo y en algún momento va a ser irregular. Cuando a veces las fibrilaciones auriculares son de muy alta frecuencia, a veces nos cuesta diferenciar si es un flutter, si es una taquicardia paroxística supraventricular o una fibrilación auricular. Pero si nosotros hacemos un D2 largo, vamos a ver que en algún momento el RR va a variar. Y eso nos va a hacer sospechar que ese paciente puede ser portador de una fibrilación auricular. ¿Estamos? Dijimos, ¿cómo diferenciamos una fibrilación auricular de un flutter? Porque no voy a tener la onda F, ¿sí? Y generalmente el flutter puede adquirir un carácter regular y esa regularidad es submúltiplo de 300. ¿Bien? La fibrilación auricular, entonces dijimos, el flutter auricular o la taquicardia, la taquicardia auricular multifocal tiene focos ectópicos. En la fibrilación auricular hay miles de focos ectópicos que generan pequeños circuitos, reentradas, y eso van a condicionar que haya fibrilación a nivel de las aurículas, ¿sí? La fibrilación auricular es como este hormigueo que se genera a nivel electrocardiográfico, ¿sí? Donde no puedo diferenciar si hay presencia de onda P, y obviamente hay un pasaje limitado de los estímulos generados a nivel de las aurículas hacia los ventrículos. Y ese bloqueo, obviamente, tiene un carácter totalmente variable, y eso va a depender de las posibilidades de polarizar que también tenga nuestra actividad auricular con la fibrilación auricular. ¿Estamos? Es la arritmia más común en los pacientes añosos. Es la arritmia por lejos más común en pacientes añosos y por lo tanto su complicación más grave son los eventos tromboembólicos. ¿Sí? Es decir, es la causa número 1 de accidentes cerebrovasculares isquémicos de causa embolígena. ¿Sí? Puede causar embolias también a nivel periférico, a nivel de miembros, ¿sí? Superiores o inferiores, pero la más comúnmente y la más lamentable muchas veces es la embolización a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Con lesiones de gran magnitud, porque obviamente lo que embolizó fue un trombo generado a nivel de la aurícula izquierda, o sea, de un tamaño ya considerable. Bueno, ¿cómo diferenciamos ahora? Taquicardia auricular multifocal, taquicardia sinusal, flutter auricular, fibrilación auricular y la taquicardia paroxística supraventricular. La taquicardia paroxística supraventricular a veces puede ser difícil de diferenciar, por ejemplo, de un flutter, ¿sí? Por ejemplo, en un flutter 2.1 está a 150 por minuto. La taquicardia paroxística supraventricular generalmente tiene la característica de ser regular, ¿sí? Ser regular. El complejo suele ser angosto, salvo que el paciente tenga un bloqueo de rama, y la frecuencia está por encima de 150 generalmente, entre 150 y 220 latidos por minuto, y puedo ver la onda P muchas veces donde se generó ese circuito de reentrada. Sí puedo ver la onda P previo al QRS, o a veces está dentro del QRS, o generalmente puede estar luego del QRS, ¿sí? Está oculta y a veces es difícil poder diagnosticarlo. Pero cuando uno lo logra ver, va a ver que está persistentemente en ese lugar, ¿no? Con lo cual habla que su sistema de conducción está respetado, ¿sí? Bien.
Dijimos que uno de los mecanismos de entrada o de generar estas taquicardias era por reentrada y otra es por vías accesorias. Bien, eso ya vamos a ver ahora. Una cosita más con esto, por ejemplo, cuando tenemos un paciente, esto sí es más frecuente en gente en jóvenes, suele ser a veces difícil de pesquisar, muchas veces cuando el paciente consulta porque está sostenido con la taquicardia, siempre hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma es lo que nos va a permitir el diagnóstico y si nosotros tenemos la sospecha, podemos hacer el electrocardiograma Holter repetido, donde podemos observar en algún momento si se logra justamente evidenciar el registro. ¿Sí? Bien. Ahora bien, las taquiarritmias también pueden estar condicionadas por síndromes de preexcitación, es decir, por vías accesorias. ¿Qué son las vías accesorias? Son vías que saltean, ¿sí? Saltean la actividad, saltean el paso por el nodo auriculoventricular, ¿sí? Entonces esta vía accesoria genera un fenómeno de despolarización más prematuro de los ventrículos que da esta característica onda delta cuando se inscribe en el electrocardiograma, ¿sí? Esta onda P, ustedes ven que tiene desde que inicia la onda P hasta que finaliza la onda P menos de 120 milisegundos, menos de 3 cuadraditos, con lo cual ya estamos en presencia de un síndrome de preexcitación. Dijimos que la distancia desde la onda P hasta el inicio del QRS debería ser hasta 200 milisegundos. En este caso es menor y se ve esa rampa ascendente, ¿sí? Que corresponde a la onda delta, que eso es característica bien de las síndrome de preexcitación, como el Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Por vía accesoria. Esto es un algoritmo inicialmente rápido para que ustedes puedan diferenciar y es lo que hablamos recién. Tenemos un paciente con complejo angosto, eso facilita mucho las cosas, así que el QRS dura menos de 120 milisegundos. Y está taquicárdico, es decir, está con frecuencias por encima de 100. Frecuencias por encima de 100. Y esa taquicardia tiene un carácter regular. Si tiene un carácter regular, tengo que ver si tiene ondas P. Si tiene ondas P visibles, tengo que ver si la frecuencia auricular es mayor que la ventricular. Si la frecuencia de esas onditas es mayor que la ventricular, puede ser o un flutter auricular o una taquicardia auricular, ¿sí? Si la frecuencia auricular es exactamente igual que la ventricular, tengo que analizar el PR, ¿sí? Y eso me va a permitir reconocer si estamos en presencia de una taquicardia por reentrada nodal o una taquicardia auricular unio multifocal. Por otra parte, si la taquicardia no es regular y tiene complejo de angosto, puedo estar en presencia de una fibrilación auricular, de una taquicardia o flutter auricular, pero que tenga conducción variable o una taquicardia auricular multifocal, ¿sí? O sea, cuando nosotros vemos un paciente con una taquicardia, después lo van a ver en la práctica. Es fundamental que ustedes reconozcan la regularidad. Y inmediatamente después, si tiene onda P, si su onda P es visible. Si es regular, ¿sí? y tiene ondas P visibles, bien, podemos estar. Si la frecuencia cardíaca es exactamente igual que la ventricular y el complejo angosto, los PRS son repetitivos, una taquicardia sinusal. Pero si el paciente tiene una frecuencia auricular mayor que la ventricular, tenemos un flutter o una taquicardia auricular. ¿Estamos? Bien. ¿Qué ven ahí en ese electrocardiograma? Con todo lo que hemos hablado. Vamos a ir a la parte práctica. ¿Qué decíamos recién? ¿La frecuencia cardíaca está por encima de 100? ¿Sí? ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca?
es 1500 contando los cuadraditos chiquitos que están dentro de cada R. Perfecto. Dividido en cuadraditos pequeñitos. ¿Cuántos cuadraditos pequeñitos hay? Hay 10. ¿Qué frecuencia tiene? 150. Perfecto. 150. Complejo angosto, ¿no? Complejo angosto, el QRS dura menos de 120 milisegundos y está a una frecuencia de 150. Frecuencia de 150, complejo angosto, ¿dónde se origina esta taquicardia? En la aurícula. En las aurículas. En una taquicardia supraventricular. Perfecto. Dentro de las taquicardias auriculares, ¿qué tenemos? Taquicardia sinusal. Yo debo ver la onda P previa al QRS que sea positiva en D2. ¿Ven onda P? Sí. Sí. Sí, Ah, lo veo. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde ve la onda P? En D2. ¿En qué parte? ¿Antes del QRS? Sí, antes. Sí, esa es la onda T. Bien, ya le voy a mostrar. Entonces, vamos ahí. No tiene onda P. Porque la podría buscar en D1. Sí, sí, eso le iba a decir, que no tiene onda P. No tiene onda P. Está a una frecuencia de 150. En realidad sí tiene onda P, que ya les voy a mostrar. Está a 150 por minuto complejo angosto. ¿Es regular o irregular? Regular. Es regular. Regular. Una taquicardia a 150 por minuto, regular. ¿Qué opciones tengo? Taquicardia sinusal, descartada, pues no tiene onda P. ¿Qué opciones tengo? Un flutter. La paroxística supraventricular. Sí, o un flutter. Un flutter que sea 2-1, pero no tiene ondas de flutter. O sea que es una taquicardia paroxística supraventricular. Excelente. Las ondas P pueden estar antes, durante o después del QRS y generalmente no respetan el tiempo, eso de los 120 milisegundos. La onda P acá está después del QRS. Miren, ¿la ven ahí? Miren D2. Miren acá en B1, el ST, ¿ven que se deforma? ¿Lo ven ahí? Sí. Miren acá. ¿Ven ahí esa muesca que le genera el QRS? El ST, bueno, esa es la onda P. La onda P está después del QRS. Miren acá en el D2 que hacemos de control. Ahí está metida la onda P. Deformando ahí, dándole esa imagen al ST. ¿Se entiende? Entonces, esto es la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué hacemos con ese paciente? Podemos hacer, primero pues, se puede autolimitar. Si no se autolimita, podemos hacer compresiones, maniobras vagales que se llaman. Compresiones del seno carotidio, compresiones en los globos oculares en forma lenta, una maniobra de Valsalva que hace que el paciente ponga duro el abdomen como si va a ir a defecar, ¿sí? Esas son maniobras vagales. Si de pronto, si se suprime la arritmia, de 10, fue efectiva. Puedo poner las manos en agua helada, de otra opción. Si si la taquicardia se mantiene y el paciente no tiene antecedente broncoespasmo, puedo utilizar adenosina, que generalmente utilizamos de 3, 6 a 12 miligramos intravenosos y eso se hacen en bolo. ¿Sí? O bien puede pasar, bueno, obviamente puede revertir la arritmia, ¿estamos? Digamos, es sumamente eficaz. Si no lo revierte, lo puedo repetir ese bolo con adenosina. Y por último, si esta arritmia fuese muy recurrente, o sea, puedo utilizar amiodarona si no revierte. Si el paciente tiene descompensación hemodinámica, puedo generarle una cardioversión eléctrica. O sea, las cardioversiones o las reversiones de arritmia pueden ser farmacológicas o eléctricas, con un cardiofibrilador, ¿sí? Sobre todo eso lo voy a hacer si el paciente tiene compromiso hemodinámico. De pronto se está en shock con esa taquicardia, y entonces con esa taquiarritmia, ahí lo revierto.
siempre hay que tener cuidado de que no sea una taquicardia sinusal por el shock, porque ahí lo voy a querer revertir y no va a revertir. ¿Estamos? Y si esa arritmia se hace recurrente, puedo hacer un estudio de arritmias que se llama estudio electrofisiológico, donde a través de catéteres yo voy a detectar dónde está el circuito que genera la reentrada, o bien la vía accesoria, si de pronto un síndrome Wolff-Parkinson-White, el que diagnostiqué, y con calor, con radiofrecuencia, se va a generar una sección de ese foco ectópico, ¿sí? Se va a generar una aniquilación ahí de ese foco ectópico, con lo cual el paciente probablemente no vuelva a tener arritmias nuevamente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Puedo utilizar algunos fármacos que sean preventivos para evitar la recurrencia y la arritmia? Sí, pero todo va a depender de la presión arterial que tenga el paciente. Por ejemplo, puedo utilizar beta bloqueantes, puedo utilizar amiodarona, ¿sí? Pero lo más eficaz sería el control directamente con el estudio electrofisiológico y la ablación por radiofrecuencia, con lo cual voy a ya tratar el foco en particular. ¿Estamos? Bueno, esto dijimos, ya lo habíamos hablado, la fibrilación auricular es mucho más frecuente en los ancianos, la arritmia más común después de los 80 años. Aumenta hasta 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular, y cuando esta arritmia persiste más de 48 horas, hablamos de fibrilación auricular permanente, y en ese caso la indicación a su tratamiento antiarrítmico, si la frecuencia no está controlada, es decir, si la frecuencia no está controlada y el paciente está con una arritmia de más de 48 horas, la indicación es la anticoagulación por vía oral, justamente para evitar lo más grave que puede suceder en este tipo de arritmia, que es la enfermedad tromboembólica. A su vez, la arritmia puede ser paroxística o persistente. Generalmente es paroxística, aquella que revierte espontáneamente, generalmente suelen tener múltiples focos ectópicos, y la persistente es aquella que está más de 24 horas y que requiere muchas veces cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica, para poder recuperar el ritmo del paciente. Cuando una arritmia es crónica, muchas veces tenemos dos alternativas. Cuando hay una arritmia que es crónica, una fibrilación auricular que es crónica, tenemos dos alternativas. Esas alternativas son conservación del ritmo o tratamiento según frecuencia. Si yo voy a tratar de mantener el ritmo, es decir, tengo que cardiovertirlo, ¿sí? Y mantenerlo en ritmo sinusal. Para eso voy a usar la droga más eficaz que hay para evitar la regresión de la fibrilación auricular, que es la utilización de amiodarona, ¿sí? Pero para yo cardiovertir un paciente con una fibrilación auricular permanente, debo garantizarme que el paciente no tenga trombos intracavitarios. Es decir, yo no voy a anticoagular a un paciente, no voy a hacer una cardioversión eléctrica a un paciente con una fibrilación auricular permanente que yo no sepa si tiene trombos intracavitarios. Entonces, muchas veces lo que hacíamos, esto lo hacíamos antes, ya casi no, tratamos del paciente que está en fibrilación permanente, hacer control de frecuencia, ya no de ritmo. ¿Por qué? Porque al año el 50% de los pacientes que nosotros habíamos revertido estaban en fibrilación auricular. Y muchos de estos pacientes habían abandonado el anticoagulante porque obviamente al ser revertidos siguieron sin anticoagulación, y se vio que esos pacientes tenían más riesgo de hacer accidentes cerebrovasculares e isquémicos. Entonces, si yo quiero cardiovertir por la razón que sea, porque tiene mucha inestabilidad hemodinámica, cuesta mucho controlar la frecuencia, tengo distintas alternativas que me hacen pensar que la opción ideal sea quitar su fibrilación auricular para mantenerlo en ritmo sinusal. En aquellos pacientes con fibrilación auricular permanente, yo debo hacer previamente un ecocardiograma transesofágico. Entonces voy a ver que no tiene trombo a nivel de la orejuela en la aurícula izquierda, y recién ahí podría ser candidato a cardiovertir un paciente y sacarlo de su fibrilación auricular. En este caso, cuando son permanentes. ¿Estamos? Bien. El tratamiento, dijimos, la prevención del accidente cerebrovascular. Eso cuando hablamos de cardiopatía isquémica, que decíamos en síndrome coronario agudo con elevación del ST, reperfusión en la medida, o en fibrilación auricular permanente, anticoagulación.
anticoagulación, porque es lo único que nos va a ayudar a prevenir los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Para eso nosotros dijimos, mantenemos el paciente en fibrilación auricular que dura más de 48 horas, podemos hacer la anticoagulación con anticoagulantes comunes, que puede ser acenocumarol o warfarina, o los nuevos anticoagulantes orales, que como rivaroxaban, apixaban, endoxaban, que no necesitan control de ritmo. ¿Estamos? Bueno, para anticoagular a un paciente, dijimos, control de ritmo y control de frecuencia. Control de frecuencia hoy es la inclinación mayor por el riesgo de regresión de la fibrilación auricular sin anticoagulación que tenían aquellos pacientes que hacíamos control de ritmo. Control de ritmo significa quitarle la arritmia. Control de frecuencia, mantenemos la fibrilación auricular, pero a una frecuencia aceptable, entre 60 y 100. ¿Estamos? Bien, para el control de frecuencia podemos utilizar bloqueantes cálcicos, digoxina, amiodarona. Digoxina solamente cuando el paciente tiene fibrilación auricular y deterioro de la función sistólica. Bien. Ahora, ¿podemos anticoagular todos los pacientes? ¿O deberíamos anticoagular todos los pacientes? ¿O qué pacientes deberíamos anticoagular? Para anticoagular los pacientes con fibrilación auricular permanente, tenemos el riesgo de accidente cerebrovascular a través de la escala CHA2-VAS. ¿Sí? En esto tiene una serie de puntos, ¿sí? Y las letras equivalen a alguna condición clínica que me ayuda a mí a categorizar el paciente de acuerdo al riesgo que tenga, si debo usar o no anticoagulación. Si de todos estos puntos yo reúno 3 o más, el paciente tiene indicación de anticoagulación, ¿sí? Si no, solo antiagregación. Si el paciente es portador de insuficiencia cardíaca, 1 punto. Si es hipertenso, 1 punto. Si tiene más de 75 años, 2 puntos. Si es diabético, 1 punto. Si ya tuvo accidente cerebrovascular, crisis isquémica transitoria, 2 puntos. Si tiene enfermedad vascular, 1 punto. Si tiene entre 65 y 70 años, 1 punto. Si es de sexo femenino, 1 punto. El valor máximo de esta escala son 9 puntos. Pero si yo tengo 3 puntos de esta escala, el paciente tiene indicación de inicio de anticoagulación, ¿sí? Acá lo que decíamos recién. Profe, Riesgo bajo. Sí. ¿esa escala solo se usa para el tratamiento de la fibrilación auricular o en general Sí, para decir? No. Es solo para fibrilación auricular. Esta es la última escala. Antes había una que era CHA2-VAS y esta es la CHA2-VAS 2. Esta es la última que salió. Tiene en cuenta estos puntos, ¿sí? No me quise detener en detalle, pero decir, insuficiencia cardíaca o congestive cardiac failure de AILA-C, hypertension, ACE, diabetes, stroke, vascular disease, ACE, nuevamente, pues depende de la edad que tenga, es 1 o 2 puntos, y el sexo femenino es lo que da es como una mnemotecnia, ¿sí? El CHA2-VAS. Si reúne 3 puntos o más de los 9, la indicación es anticoagulación. Acenocumarol o warfarina, que son los anticoagulantes tradicionales. Ahí yo debería mantener un RIN. El RIN es una razón que me permite tener un control en distintas partes, o sea, a nivel mundial, del anticoagulante de los pacientes. Una razón normatizada. O sea, que si yo anticoagulo a un paciente acá, es lo mismo que anticoagularlo en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Para ese RIN debe tener un valor entre 2 y 3 puntos si yo lo anticoagulo con acenocumarol o warfarina, que son, digamos, los dicumarínicos. Si el paciente no quiere tener controles, puede utilizar nuevos anticoagulantes orales, y esos nuevos anticoagulantes orales, a la media hora ya el paciente de inicio de tratamiento ya está con efecto de la anticoagulación y no necesitan control. Obviamente son más caros. El control de los anticoagulantes viejos se hace a través de una muestra de sangre, entonces el paciente tiene que ir a un hematólogo
todos los meses para poder conseguir que el RIN se mantenga entre 2 y 3. Si está por encima de 3, tiene riesgo hemorrágico. Si está debajo de 2, tiene riesgo isquémico. ¿Sí? Si el paciente reúne 1 o 2 puntos en la tabla CHA2-VASc, le puedo dar aspirineta. Si tiene alguna contraindicación, puedo utilizar clopidogrel, o bien si tiene alguna otra contraindicación o alergia, por ejemplo, aspirina y clopidogrel, puedo utilizar anticoagulantes orales también, ¿sí? Y si el paciente de riesgo bajo no tiene indicación de ni antiagregación ni anticoagulación. Bien. La tabla esta es para valorar a aquellos pacientes, sobre todo determinar el riesgo embolígeno que puedan tener nuestros pacientes. Pero a su vez va de la mano de esta que se llama Hasbled. Hasbled nos está informando acerca del riesgo que tiene el paciente, ¿sí?, de sangrar. Si el paciente es un paciente de alto riesgo para sangrado, ¿sí?, es decir, que tenga 3 puntos o más, sería una contraindicación la anticoagulación. ¿Sí? Si tiene 3 puntos o más. Es decir, si tiene hipertensión sistólica más de 160 en forma sostenida, si tiene enfermedad renal o hepática, si tuvo un accidente cerebrovascular reciente o hemorrágico, si tiene algún antecedente sangrado por anticoagulación, si tiene un RIN lábil en los controles, si tiene más de 65 años y si toma drogas tipo aspirina, clopidogrel o consume alcohol. ¿Sí? Si el paciente reúne 3 o más puntos, el riesgo de hemorragia es más alto que el beneficio que le puedo otorgar yo con la anticoagulación. ¿Estamos? CHA2-VASc y Hasbled. Bueno, ¿cómo estamos, chicos? ¿Estamos bien? Doc, Sí, una profe. pregunta con respecto a las bradicardias cuando no son móvil 2, o sea, cuando no tienen Sí. indicación de seguir la guía que nos dio, cuando son más leves, ¿tienen Un un segundo. tratamiento? Dime un segundito. Vamos a dejar de grabar.